El día de hoy nos acompañan varios socios de ANEI, ¿sí? Y al vivir tiempos muy complejos, tiempos de incertidumbre y tiempos en los cuales nos debemos exigir personalmente mucho más, nos hemos dado la tarea en ANEI de buscar, sin saturar, el que tengamos herramientas claras y seguras para salir adelante y fortalecernos. Voy a permitirme yo personalmente presentar al doctor José Luis de la Cruz Gallegos. Actualmente José Luis es director general de IDIC, Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Es ingeniero en electrónica y comunicaciones por el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con una maestría en economía por el Colegio de México y obtuvo el doctorado en administración por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Desde el año 2001 ha dirigido el Centro de Investigación en Economía y Negocios del Departamento de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico de Monterrey. Entre el 2006 y el 2015 perteneció al Sistema Nacional de Investigadores, realizando investigaciones en la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard y en el Instituto Lawrence Klein de la Universidad Autónoma de Madrid. Profesionalmente se ha desempeñado tanto en el sector público como en el académico, siendo subdirector de análisis macroeconómico y subdirector de estudios financieros en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es asesora en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores en materia económica. Entre sus publicaciones tiene más de 21 artículos científicos arbitrados, 20 capítulos de libro, 3 libros, 11 artículos de divulgación y más de 350 reportes de análisis económico en México, Estados Unidos, Brasil, España y Colombia. De igual forma, ha elaborado más de 600 artículos de análisis y opinión en revistas especializadas de economía, finanzas y negocios. Sin más preámbulos, los dejo con el doctor José Luis de la Cruz y quisiera pedirle a todos que le pongan mute a su micrófono. Muchas gracias. Muy buenos días, gracias por la invitación, la oportunidad de poder compartir algunas reflexiones. Sin mucho preámbulo, voy a entrar a la presentación, no sin antes agradecer a Fernando, a Eduardo, a Samuel el apoyo para poder estar con ustedes y compartir estas ideas. Básicamente, el punto de partida que estoy planteando es que estamos ante un cambio estructural que tiene al COVID, que tiene al TEMEC y a una recesión global como marco de referencia, pero que en realidad va a afectar a la economía mexicana también por los rezagos estructurales que tiene. Lo hemos escuchado en las últimas semanas, la parte política aspira a crear un estado de bienestar. La primera pregunta que nosotros tendríamos que plantearnos es, ¿una economía como la mexicana puede aspirar a crear un estado de bienestar con las actuales tendencias, con la actual situación que estamos viviendo? Se habla de la mayor recesión, al menos desde 1934, una recesión por definición erosiona la disponibilidad de recursos, y entonces tendríamos que preguntarnos cuál tendría que ser la estrategia para generar ese estado de bienestar. El presidente ha sido muy claro: primero los pobres. Y es evidente que el margen que tenemos es escaso, y el COVID-19 nos lo está mostrando. Se tuvo que abrir la economía antes de controlar la pandemia de salud. Además, estamos en un país, pues hay que decirlo así, pues claramente dividido, con distintas expectativas y una inercia que evidentemente nos está afectando. El anterior gobierno, al salir, decía: estamos listos para crecer, para desarrollarnos, y en realidad lo que nos está mostrando 2019 y 2020 es que eso no necesariamente está ocurriendo. Estamos inmersos en un discurso de ruptura respecto al modelo político, y yo no sabría si realmente respecto al modelo económico, en realidad me parece que parte del neoliberalismo sigue funcionando. Y en ese sentido, yo lo primero que plantearía es que debemos estar claros: estamos ante un cambio
no de política económica. Estamos ante un cambio de economía política que es distinto, en donde el Estado está tratando de reasumir ciertas funciones, pero sin cambiar el modelo económico en realidad. En ese marco de referencia, ¿qué es lo que estamos viviendo? Esta gráfica que ustedes ven muestra el ciclo industrial de Estados Unidos desde 1970 a la fecha. Básicamente, Estados Unidos está en la mayor caída industrial de los últimos 50 años, del último medio siglo. En las manufacturas la situación no es distinta, de hecho es mayor. El ciclo económico norteamericano está en el peor nivel en medio siglo, pero ya llegó a la parte estructural de la industria norteamericana. La recuperación no va a ser fácil y ahorita vamos a ver por qué. Esto es la capacidad potencial de Estados Unidos en la parte industrial. Va a la baja, es decir, el uso, aunque se usara toda la maquinaria, equipo, construcción, tecnología de la que dispone Estados Unidos, no tiene la misma capacidad de producción que a finales del 2018. ¿Por qué es importante? Esta gráfica lo que muestra es la serie de tendencia de la actividad industrial de Estados Unidos en los últimos 50 años. Las flechitas rojas lo que muestran es en cada crisis cuánto tiempo tardó en recuperarse Estados Unidos. En promedio, entre 2 y 4 años, excepto en la última crisis, que básicamente le llevó en principio cerca de 6 años, pero como ustedes pueden ver hasta la derecha, hubo una ligera caída antes de una recuperación que hoy ya se perdió y así lo marca la flecha verde. En manufacturas la situación es todavía más delicada. Ustedes vean la flecha verde, Estados Unidos nunca en más de 10 años se pudo recuperar de la última recesión. Es decir, hablar de una recuperación rápida porque Estados Unidos se va a recuperar, al menos en manufacturas, eso desde mi punto de vista no está claro. Y no se tiene que dar por sentado, y con esto introduzco el tema del TEMEC, hay que tenerlo en el radar y que lo tocaremos más adelante. Entonces, retomemos esto. En una recesión se erosionan recursos, se erosiona la disponibilidad del mismo, y normalmente de cada crisis lo que ocurre es mayor concentración de poder económico. ¿De dónde parte México? El cuadro de la izquierda en la parte superior, ahí está la pobreza por ingresos multidimensional, la informalidad, y algo muy importante, menos del 3% de la población ocupada gana más de 5 salarios mínimos. En la parte derecha, además, teníamos un PIB potencial de solo 2% de crecimiento, es el promedio de los últimos 30 años. No teníamos política industrial. Entre el 2001 y el 2020, el crecimiento de la industria en promedio cada año es de menos de 0.5%. Abajo que tenemos algunos datos de lo que ya está ocurriendo. En la parte izquierda, 12.5 millones de mexicanos en abril perdieron su fuente de ingresos. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Se requiere un Estado desarrollador industrial. ¿Esto qué es? No necesitamos a un Estado propietario, necesitamos un Estado que genere una colaboración, una profunda colaboración público-privada, y que tenga a la industria como motor de crecimiento, como motor de desarrollo, porque si no, entonces aspirar a que el comercio internacional sea la bujía de crecimiento, pues ya conocemos el resultado y después lo vamos a ver. ¿En dónde estábamos antes del COVID-19? En el primer trimestre del 2020, tienen ustedes el resultado, una caída de 2.2%, que además ya implicaba más 4 caídas consecutivas a tasa anual. Esto derivó en las tendencias que ustedes están viendo aquí del ciclo económico, del PIB total y de sus 3 principales componentes, sector primario, industria y sector servicios. Ya iban a la baja y ya estaban por abajo del potencial de la economía mexicana. En abril, mayo, esto llevó a que el gobierno tuviera que reconocer lo que ustedes ven en la izquierda. Ya el secretario de Hacienda, un par de semanas antes de conocer el dato, decía que en abril íbamos a caer entre 18 y 19%, algo que ocurrió y que nunca se había visto, y este famoso 1 millón de empleos perdidos registrados ante el IMSS. ¿Qué siguió a eso? Esto se acaba de publicar hace un par de horas. El consumo privado, que equivale al 66% de la economía mexicana, en abril, en cifras originales, cayó 22%. Y la inversión fija bruta, que equivale a un 22% del PIB, cayó 36.9%. ¿Qué estamos hablando aquí? Que el 89% casi de la economía en abril, pues tuvo caídas nunca antes vistas.
al menos no desde que tenemos datos mensuales, y aún en trimestrales esto no es fácil de observar. Cuando ustedes ven la gráfica, esto es lo que implicó el indicador global de actividad económica desde abril. No podemos presentar en tasa anual más información porque esto se empezó a generar en el 93, es decir, esto no se había visto. Eso implicó que el ciclo económico de la actividad del país esté, como ustedes ven, en un nivel más bajo de la crisis del 95, ya equiparable a la del 2009, y por lo que presenté hace un momento, con la duda de si realmente, al menos en la parte industrial, Estados Unidos va a tener una capacidad de recuperación que nos lleve al nivel previo. La capacidad potencial de México en el IGAE, que es el equivalente al PIB de forma mensual, ya también va a la baja. Revertir esto requiere inversión. Y ahí, pues ustedes lo saben mejor que yo, es todo un tema. La inversión a su vez requiere confianza. Y si no hay confianza, no hay inversión. Esta es la gráfica de la tendencia del IGAE. Las flechitas rojas de nuevo muestran lo que tardaríamos en recuperarnos, y evidentemente lo que ustedes pueden ver es que esto, por lo menos para recuperar el nivel previo de las experiencias previas, nos llevaría entre 2 y hasta 4 años. El punto aquí es que todavía no tocamos fondo y que las condiciones probablemente no sean las más favorables. Esto, por ejemplo, es la tendencia de los ciclos del IGAE hasta abril. Es muy claro. Las manufacturas y el sector servicios, el sector secundario y terciario van a la baja, el sector primario está estancado ya. Si abrimos por componentes la actividad industrial, los tres más grandes, o los dos más grandes, que es construcción y manufacturas, una clara tendencia a la baja, electricidad, gas y agua a la baja, y minería, que es donde está la extracción de petróleo y gas, a donde el gobierno le había apostado mucho, ya se está frenando. Si ustedes ven el sector servicios, comercio al por mayor, que es el comercio entre empresas, comercio al por menor, que son los hogares, y transportes, correos y almacenamiento, que en su conjunto todo esto representa cerca del el 50% del PIB de servicios, pues van todos a la baja. Si abrimos el resto del sector servicios, salvo la parte de actividades legislativas gubernamentales y la parte del sector público, todos los ciclos van a la baja. Si comparamos el ciclo del IGAE y el ciclo industrial de Estados Unidos, la correlación supera el 70 y 75%, y es, el de Estados Unidos ya está hasta mayo, y simplemente nos está anticipando de hacia dónde va la economía mexicana. En promedio, además, el IGAE, en lo que va del sexenio, diciembre de 2018 a abril de este año, con información disponible, ya es la mayor caída de los últimos 4 sexenios en el mismo periodo de tiempo. Esto que es la radiografía del IGAE, es decir, en los números rojos son las caídas, los números amarillos crecimientos menores al 1%, es decir, no reponen siquiera el crecimiento de la población, y en blanco lo que está por arriba del 1%, pues es muy claro lo que está, digamos, prevaleciendo, y que hacia el final, en la última columna, en abril, predominaron caídas de doble dígito. Además, esto se extrapola también a la actividad industrial. Ahí está las tasas de variación de la industria, caída de casi 30%, que lo más probable se repita en el mes de mayo, la mayor desde que se tiene información mensual. Además, esto no es atribuible al COVID-19 únicamente. La actividad industrial, el primer renglón lo pueden ver, acumula 19 meses de caídas consecutivas. Este viernes se publica la actividad industrial de México para el mes de mayo, va a ser la caída 20, con eso va a igualar la mayor racha que se ha tenido desde que tenemos información mensual, y muy lejos quedó la crisis del 95 y aún la del 2008-2009. ¿Esto qué implica? La actividad industrial de México ha caído 3.7% en lo que va del sexenio. Con la caída que se va a reportar el viernes, me reclaman si no ocurre así, la caída promedio va a llegar en el sexenio a cerca de 5%, y probablemente ya sea, junto con la de Ernesto Zedillo, la mayor en los últimos 25 años. Al interior de la industria, la misma idea que con el IGAE, en rojo lo que ha caído desde enero del 2019 para acá, y evidentemente lo que estamos viendo es que predomina lo rojo. Y aquí vamos a hacer un pequeño zoom a la construcción, esa actividad que le pega además a otras 50 ramas de la actividad económica. Prácticamente el promedio acumulado de enero a abril de este año es negativo en todo, menos en petróleo y petroquímica, pero la tendencia del valor de la construcción en la entidad, de acuerdo a INEGI, pues ustedes ven dos elementos muy claros. No solamente va a la baja, es el nivel más bajo desde el 2006, cuando se tiene información mensual por entidad que podemos analizar. Además, el promedio de días laborados va a la baja,
pero esto no es una cuestión nada más coyuntural, viene desde 2012. Es decir, tenemos un problema estructural en la construcción que se está exacerbando en estos momentos. El último dato de días laborados para el mes de abril fue de 16 días, es decir, se trabaja la mitad del mes. Evidentemente hay un potencial muy grande, pero sin reactivar la construcción y sin programas especiales va a ser complicado. Esto que podría yo enseñar en los 32 estados, nos muestra hacia dónde va cada estado de la República. Y vean ustedes tan solo el ejemplo, Ciudad de México y Estado de México, que representan más del 30% del PIB nacional, pues simplemente a la baja. Si ustedes ven estados muy pobres, Chiapas y Guerrero, la tendencia es a la baja y además están en los peores niveles desde que se tienen registro. Es decir, no hay propiamente algo que pueda diferenciar cuál es la prioridad, al menos en construcción. Vean ustedes la columna de la izquierda, me voy a quedar con esa. Entre enero y abril de este año, solo 6 estados de la República reportan crecimiento en la construcción total. Los otros 26 lo que están reportando son tasas negativas. Evidentemente, Morelos, Michoacán, Guerrero, tasas de doble dígito y cercanas o superiores al 50%. Si ahora nos vamos a manufacturas, ahí está la radiografía, predominan los números rojos. En abril prácticamente todo cayó, salvo la parte alimentaria, con tasas de hasta menos 80%, y en donde esto, pues al final de cuentas, está relacionado también con lo que ocurre ya en el comercio internacional. Esta gráfica que ustedes ven con distintas tasas, pero con el mismo patrón, muestra que la actividad industrial de manufacturas pues está fuertemente correlacionada con la importación de bienes intermedios. Es decir, que cuando veamos la fotografía de bienes intermedios, que ahorita veremos lo que pasó en mayo, vamos a ver lo que va a ocurrir en la actividad manufacturera del país. Además, las exportaciones petroleras, el pulmón de los ingresos del país, que además se distribuyen a los estados, hoy las exportaciones petroleras en valor son básicamente lo que se tenía hace 20 años. Y vean lo que ocurrió en mayo. En mayo las exportaciones totales cayeron casi 57%, las petroleras 64%, y en importaciones vean los últimos 3 renglones. Bienes de capital, que es maquinaria y equipo, nos anuncia que la inversión en mayo cayó 38%, bienes intermedios 46.7%. Ya sabemos a dónde va la manufactura y la inversión, qué pasó con ellos en mayo desde aquí. ¿Qué pasa en los ingresos del gobierno federal? Pues evidentemente son los más bajos desde en los últimos 20 años. En esencia, esto representa, no hay que olvidar, los ingresos petroleros son el 18% de los ingresos del gobierno, y hoy, en esencia, si ven el nivel más alto al que llegó de 120,000 millones de pesos al mes, esto está en pesos corrientes, ahorita está más bien en 30,000 millones, es decir, piensen ustedes en su empresa una fuente de ingresos que caiga a la cuarta parte. Y sobre todo esto se habla de estado de bienestar. Es decir, pues lo que tendríamos que preguntarnos, ¿qué estado de bienestar se está pensando? Porque esta gráfica que muestra el valor agregado de la economía por distintas fuentes, en la derecha muestra quién genera el valor agregado y por lo tanto el crecimiento, el sector privado. En promedio, entre el 2004 y el 2018 ha sido 2.9%. Vayan hasta la izquierda, el sector público total, menos 0.1%. ¿En dónde está el gran hueco? En las empresas públicas. Ahí está Pemex, Comisión Federal, que tienen tasa negativa. Pero tampoco es que los gobiernos federal, estatal y la Ciudad de México lo hagan mucho mejor. Entonces, ¿de qué estado de bienestar se habla? Este cambio de economía política que estamos viendo, ¿de qué se trata? Cuando además menos del 10% de las personas en México ganan más de 3 salarios mínimos y va a la baja. Esta gráfica que ustedes pueden ver es el número de trabajadores afiliados al IMSS que ganan más de 5 salarios mínimos. Es decir, ni siquiera hablamos de un gran salario, o sea, ni siquiera hablamos de más de 20,000 pesos al mes, y va a la baja estructuralmente desde fines del 2018 y se ha acelerado en el último año y medio. Tendríamos que preguntarnos, queremos hablar de estado de bienestar, pues ¿qué se ha hecho para crear los fundamentos del estado de bienestar? Y hablemos aquí de una comparación internacional que siempre es odiosa, pero siempre es ilustrativa. Este es el PIB per cápita en dólares reales de México y Corea. En 1953, el PIB per cápita coreano era menos de la mitad del mexicano. Corea era el país más pobre del mundo. Ahora es más del doble que el PIB mexicano. Y vean China, ahí está el PIB per cápita.
un crecimiento vertiginoso, sobre todo de principios de los 90 a la fecha. ¿Cuál es la razón? Vean tan solo el tema de productividad total de los factores, básicamente la innovación. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una caída consistente de México desde mediados de los años 70 a la fecha. Es decir, el modelo de apertura económica, liberalización, que en principio debería requerir alta productividad, no tuvo ese respaldo. ¿Qué pasó con China y Corea? Crecimiento sistemático. Y entonces tendríamos que preguntarnos de qué sirve tener acuerdos comerciales firmados con todos los países desarrollados y las regiones más exitosas. Esa gráfica, por cierto, es de la Secretaría de Economía. Y el resultado de esto nos lo dice Paul Krugman. Habla de la liberalización de México, no nada más del Telecán, sino de todo el proceso, y abajo lo que plantea es muy claro. Y el efecto en el desarrollo ha sido decepcionante. Es decir, aquí tendríamos seguramente, podríamos discutir, no es que México es un gran país exportador. Aquí están las exportaciones manufactureras en términos per cápita. Efectivamente es un crecimiento pues casi sistemático, pero aquí está el valor agregado de esas manufacturas en términos per cápita. Es decir, en el año 2000 se generaba más valor agregado en manufacturas per cápita que lo que hoy se tiene con todos los acuerdos comerciales ratificados que hemos hecho. Es decir, y por definición básica, el PIB es valor agregado. No hay crecimiento si no hay valor agregado. Podemos exportarlo mucho, lo que querramos, pero la maquila tiene un costo en términos de crecimiento. Y eso contrasta, por ejemplo, con lo que pasó con China. Aquí están las exportaciones manufactureras de China y aquí está la gráfica de valor agregado per cápita también de China. Esa es la fórmula del crecimiento. Los índices de producción industrial en los últimos 15 años, ahí está la comparación entre China y México. Si ustedes lo quieren ver, el valor agregado per cápita desde el 90 a la fecha entre China y México, ahí está también la gráfica. ¿Esto qué implica? Vean ustedes lo que China ha hecho, el posicionamiento, la participación global de China en valor agregado y comercio internacional van de la mano, crecen de forma paralela. Y hoy China genera el 24% del valor agregado de las manufacturas en el mundo. Hace 30 años generaba el 3%, lo mismo que México. Un poquito más, pero casi lo mismo. Podríamos discutir de que se dice, no es que México es el campeón de exportaciones de pantallas planas, es el quinto productor de automóviles. Y efectivamente esta gráfica que marca las exportaciones de mediana y alta tecnología en el total de exportaciones de manufactura nos diría es el 80% de las exportaciones mexicanas. Pero aquí está la participación del valor agregado de la mediana y alta tecnología en el valor agregado de las manufacturas. Si ustedes en 1990 se hubieran ido y hubieran regresado en 2018, lo que estarían viendo es que es la misma proporción, 42%. No creció, con todo y Telecán, con todo y tratado con la Unión Europea, con todo y tratado con Japón. Es decir, el problema está en el valor agregado, la transformación. Y vean la participación de las manufacturas. La participación de las manufacturas en las exportaciones sí alcanza el 88%, que es la línea roja y su indicador está a la izquierda, pero en valor agregado como proporción del PIB cayó de 18 a 15%. ¿Cuánto significa eso? Cayó en 36 mil millones de dólares para simplificarlo. Es decir, hoy lo que estaríamos hablando es que esto tendría que generar 800 mil millones de pesos más si la proporción se hubiera conservado tan solo. ¿Qué es lo que nos ha fallado? Pues no entendemos que esto de la industria 4.0, cuarta revolución industrial, requiere economía de conocimiento y sistemas de innovación. Esta gráfica, que es el International Innovation Scorecard, lo que muestra en la parte izquierda hasta México es un adaptador de innovación en modelos de desarrollo de crecimiento económico. ¿Qué implica esto? Que el valor presente de sus utilidades por hacer esa adaptación lo extrae el dueño de la patente. Y esto nos muestra, esta gráfica nos muestra dónde está el país. Resulta que en la innovación, Turquía, Montenegro, Ucrania, Eslovaquia, pues están por arriba de México. ¿Y esto por qué fue? Hoy México está en el lugar 56 de innovación, cuando en 2007 estaba en el 37, aunque llegó a caer hasta el lugar 81. ¿Cómo se ve esto en patentes? Hoy China registra casi 1.6 millones de solicitudes de patentes. En México son 20,000. Vean ustedes China.
China entre el 2010 y el 2018 tuvo un registro de 8.68 millones de patentes. El 38% mundial se registró en China y luego sigue Estados Unidos. Pero resulta que Japón y Estados Unidos sumados apenas logran, y de hecho no alcanzan a superar lo que China genera. Podríamos decir México está en el lugar 13, está muy bien, pero el problema es que eso, además de solo ser el 0.6 mundial, el problema es que el 95% de las patentes aprobadas no son de mexicanos, no son de residentes en México. Entonces, México es un gigante macroexportador, porque sí exportamos mucho, pero con pies de barro. Esta gráfica lo que les muestra para todo el área TEMEC es el déficit comercial de la región. En 2019 fueron menos 924 mil millones de dólares. De esos, 113 mil millones fueron de México. ¿A cuánto equivale esos 113 mil millones que solo fueron con esos 5 países además? Es decir, el déficit de México de 113 mil millones fue solo con China, Corea, Vietnam, Indonesia y Malasia. Representan el 10% del PIB, así de simple. ¿De dónde sacamos para pagar eso? Pues del superávit que tenemos con Estados Unidos. Y ese es el gran problema de Donald Trump, que al final de cuentas lo que nosotros ganamos en la balanza comercial se lo acabamos mandando al este asiático. Además, el comercio internacional es excluyente por naturaleza. De acuerdo al INEGI, en 2018 solo hubo menos de 6,000 empresas exportadoras de manufacturas en México, además un número más pequeño que en 2009. Y aquí preguntémonos, el TEMEC en el capítulo 25 dice que va a haber apoyo para medianas y pequeñas empresas. ¿Y cómo le van a hacer? ¿Por qué? De esas 5,949 empresas exportadoras, uno podría decir la barra de en medio son las medianas empresas. 2,239 de esas exportadoras son medianas. Pero vean en valor, estos dos renglones, 2007 y 2018, y es para que vean cómo cambió, resulta que de 1 a 10 empleados, es decir, micronegocios, exportaron el 0.1% del valor. De 11 a 50, que son las pequeñas, 0.4%, y de 51 a 250, las medianas, el 4.2%. Es decir, más del 95% del valor de las exportaciones lo generan las empresas grandes. ¿Y cuál es la razón? Vean ustedes el problema que tenemos de capital humano. Hoy, en manufactura, de acuerdo al censo económico, solamente el 15% de los empleados, en promedio de todas las empresas, de todas las unidades económicas censadas, solamente el 15% tiene educación superior. Vean el porcentaje de gente que no tiene instrucción o que solo tiene instrucción media básica. Y así queremos ir a la cuarta revolución industrial y enfrentar el desafío de China, Estados Unidos, Alemania. Vean ustedes las empresas que no utilizan sistemas contables, en promedio el 40%, o sea, lo más básico. Y si además nos vamos a en APROCE, esta encuesta de productividad de pequeñas, medianas y micronegocios, lo que vamos a ver es que entre el 70 y el 80% de las empresas, sobre todo pequeñas y micro, dicen que no usan computadora e internet porque no la necesitan. ¿Qué pasa en valor agregado? Es decir, en crecimiento, aquí está la industria. En las barras rojas están las grandes empresas, en las amarillas los micronegocios, simplemente como contraste. Minería, el 98% del valor agregado en las grandes empresas. Electricidad, gas y agua, pues cerca del 90%. En construcción, que es donde está más democrático el asunto, cerca del 60%, y en manufacturas el 75%. Queremos darle vida a pequeñas, medianas empresas, se necesita un programa de desarrollo. O sea, no se va a dar el brinco. Y además no es que México tenga grandes empresas. El 50% de las primeras 2,000 mexicanas son extranjeras. Pero además a nivel mundial, de las 2,000 empresas públicas más grandes del mundo, México solo tiene 13. China 251 y Estados Unidos 640. ¿Y esto qué implica? ¿Recuerdan ustedes la gráfica en donde China crece en valor agregado y en comercio internacional en el mundo? Si ven la línea negra, en 1990 México tenía el 2% del valor agregado mundial. Si se van a la parte derecha, en 2007 tenía el 1%. La participación en el comercio mundial, México tenía el 1% en el 90 y creció al 3% en el 2017. Es decir, mientras en China el crecimiento fue vertiginoso y síncrono, en México es realmente modesto y además divergente. En valor agregado vamos a la baja a pesar de tener más exportaciones. ¿Cuál es el pecado original? Pues no tener política industrial. Esa es la mayor herencia del modelo neoliberal
y sigue vigente. Queremos construir, por lo tanto, tenemos que construir pues, una visión de Estado sobre lo que ha dado resultado en 50 años a China, Corea, Japón, bla, 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 y que en México no se ha implementado, que es el Estado desarrollador industrial. Necesitamos nuevas bases productivas para poder crecer y tener mayor desarrollo social y que sea más equitativo. ¿Puede el Estado mexicano cubrir todos los derechos sociales? A mí me parece que no. No tiene recursos y los ingresos petroleros van a la baja y no hay lo que se conoce viabilidad de la política fiscal. Si hacemos una prueba de pensiones y deuda pública en la parte fiscal, pues lo que vamos a ver es que desde hace 20 años se conoce que no es sostenible. Y en realidad el problema no es la deuda, son los pasivos contingentes. Y esto no es una pregunta trivial porque en los últimos 50 años, ni con el modelo de los años 70, ni con el de apertura, hemos tenido éxito, que es un poco lo que mencionaba Krugman. Desde mi punto de vista, entonces, si el gobierno federal no va a tener los recursos, pues tiene que abrir paso a la iniciativa privada, que es la que genera un crecimiento promedio de 3% y que lo que requiere es una mayor colaboración con el sector público. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo es un cambio estructural. Lo que está ocurriendo en el mundo, de acuerdo a Naciones Unidas, es una necesidad sin precedentes. En México hasta ahorita tenemos 1 millón de empleos perdidos en el IMSS, en marzo, abril, mayo. Ya el presidente adelantaba que en junio se perdieron otros 86,000, es decir, 1.1 millones de empleos perdidos formales. Nos va a llevar por lo menos 2 años recuperar ese millón de empleos, por lo menos. Pero además no vamos a generar el famoso millón de empleos formales que se requieren cada año, es decir, el déficit es estructural. Y no olvidar, estos 12.5 millones de mexicanos que perdieron su ingreso en abril, gráficamente es esto. La tasa de participación laboral era entre el 59 y 60%, hoy está en el 47%. Es gente que no salió a pedir trabajo, que no salió a buscar trabajo por la pandemia, el confinamiento, pero la pregunta es, sin crecimiento y inversión, cuando regresen a buscar empleo, ¿en qué condiciones lo van a encontrar? La informalidad va a ser, sin lugar a dudas, la válvula de escape como ha sido en los últimos 50 años. La subocupación, que es lo que ustedes están viendo, va a ser la otra válvula de escape. Gente que tiene 2, 3 o hasta más empleos, pero que son de 10, 12, 15, 20 horas a la semana cada uno. Y la tasa de condiciones críticas de ocupación hoy ya es más de la tercera parte de la gente que está ocupada. Es decir, tenemos problemas aparentemente controlados de desempleo, la tasa de desempleo hasta disminuyó en mayo, pero el problema es la precarización del empleo, que además, pues hay que decirlo, refleja la precarización de las empresas, sobre todo de las más pequeñas. Esto ha llevado a que el Coneval diga que a finales de este segundo semestre del año, trimestre, perdón, lo que tuvimos fue un incremento de cerca de 11 millones de personas en pobreza laboral. Nosotros creemos que la pobreza por ingresos va a pasar de 61 millones a casi 69 millones al cierre de este año. ¿Y qué vamos a hacer con todas esas personas que están en pobreza? Muchas de ellas a pesar de tener empleo, cuando además el mundo está en conflicto. Esta fotografía por sí sola hablaría de en dónde estamos a nivel mundial. Es decir, hoy no hay un liderazgo, no hay un pacto, no hay una tendencia, acuerdos que nos permitan pensar que hay un esfuerzo global como sí lo hubo en otros momentos. Pero vean esto que fue dicho por Robert Lighthizer, el representante comercial de Estados Unidos, el pasado 5 de junio, hace un mes. Nosotros necesitamos una política, ya sean subsidios, sean aranceles, tarifas o lo que sea, y necesitamos una política industrial porque no podemos estar en nunca vamos a estar en esta posición nuevamente. O sea, ellos van por el fortalecimiento de su industria, pero ojo, la política es claramente proteccionista. Ahora, esto cambiaría si gana Joseph Biden, que va adelante en las encuestas. Nada más les recordaría lo que dijo el coordinador de asesores de Biden cuando fue vicepresidente, que en ese momento decía México necesita un mecanismo de aplicación inmediata, más allá de la negociación, para enfrentar a todas aquellas economías que no respetan los acuerdos económicos y comerciales. Entonces, tampoco es que vaya a cambiar mucho si gana Biden. En este momento el Departamento de Comercio de Estados Unidos está monitoreando esto, la proporción de mercado de empresas y países. Y donde alguien se salga de los rangos históricos, va a aplicar eso y puede ser a través del TEMEC
puede ser a través de otros mecanismos, o si no, simplemente por la sección 232, que ya todos conocemos de seguridad nacional. ¿Cuál es la idea de Estados Unidos? Recuperar empleo, y eso es lo que van a tratar de hacer. Además, en un momento en donde Estados Unidos, ustedes conocen, ahí está la barrita roja, cayó 5% en el primer trimestre, los pronósticos dicen que va a caer 20% en el segundo trimestre, podría ser un poco menos, pero en estricto sentido es, en un momento en donde no se crece, pues esos empleos van a tener que salir de la sustitución de importaciones. Y eso va a seguir si el presidente Trump se reelige. Si Joseph Biden gana, no sabemos todavía cuál es la plataforma de Biden, pero normalmente los demócratas han sido los más proteccionistas. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? Necesitamos reconstruir la economía más allá del TEMEC, porque el TEMEC tiene cambios regulatorios relevantes. Aquí está el capítulo 32. Limita la capacidad de firmar acuerdos de libre comercio con economías que no son de mercado. El mensaje es simplemente para China. Además, tendríamos que preguntarnos cómo va a evaluar Estados Unidos todas las importaciones que se triangulan a través de México y que vienen del Acuerdo Transpacífico. ¿Por qué? Porque ahí está Vietnam, y Vietnam no es una economía de mercado para Estados Unidos. Podríamos decir es que el acuerdo del TPP se firmó antes que el TEMEC. Sí, pero ahí está la 232. Aquí hay ojo con esto, se dice que se va a establecer una comisión de libre comercio, y vean el capítulo 33 en el inciso B, los países formantes del TEMEC se abstienen de una devaluación competitiva. ¿Qué van a estar monitoreando? Que no utilicemos el tipo de cambio como elemento para ganar competitividad. Dos elementos estratégicos más, ley de comercio exterior y manejo de aduanas. ¿Por qué? Vean ustedes lo que está sombreado. Los países cooperarán intercambiando información, y abajito dice información en tiempo real, es decir, a lo que se aspira es a estar monitoreando importaciones y exportaciones en tiempo real. Y eso para las maquiladoras mexicanas, en las que la mitad no cumple con todo lo que la normativa de maquiladora, puede ser un problema. Y además, pues esto no me resistí a ponerlo, por austeridad la Secretaría de Economía quita computadoras a empleados, pues va a estar complejo cómo cumplir esa disposición tecnológica de información para esto, para detectar, prevenir, combatir infracciones aduaneras. Es decir, cuando tendríamos que ir hacia la tecnificación, porque el TEMEC no lo impone, pues Secretaría de Economía se deshace de las computadoras por austeridad. Y esto es fundamental porque el TEMEC es un enforcement, a final de cuentas, aspira a hacer eso, reglas que nos obliguen a, y van por sobre el dumping y van por la parte triangular. Es decir, que China, Vietnam y la esfera asiática no triangula a través de México. Además está la parte automotriz y la tecnología, que fueron el corazón de esto. Esta gráfica es lo que acabó motivando la renovación de Telecán. Ese crecimiento en la parte automotriz de México, que es la parte azul, y la caída de Canadá y la producción interna de Estados Unidos, porque vinieron a México, pues ha sido y va a ser lo que va a estar en la lupa de Estados Unidos. Además, el capítulo 2, en el trato de nación más favorecida, vean ustedes, hay una serie de bienes tecnológicos definidos hasta 6 y 8 dígitos, en donde a eso se les va a dar trato de nación más favorecida. La pregunta aquí es quién tiene la patente de esto. Es decir, por eso poníamos lo de innovación. Hoy el valor más alto de un automóvil está en la parte electrónica. Y lo mismo ocurre en maquinaria, equipo eléctrico, maquinaria, equipo mecánico, la explotación energética, instrumentos y aparatos de óptica. Ahí es en donde está la oportunidad, y es en donde México está más rezagado. ¿En donde está, por donde nos van a apretar el cuello? La parte laboral. Se dice que los países se ajustarán a lo que han firmado ante la OIT. El problema es que México ha firmado mucho más que Estados Unidos. Pero vean ustedes la regulación lo que implica, eliminar prácticamente todas las formas de trabajo precario. Hoy la informalidad es el 57% de la parte laboral de México. No es algo menor, y por eso nos pusieron salarios de $16 la hora en la parte automotriz, con cierto porcentaje. Ese es un desafío que, si ustedes recuerdan la gráfica de salarios mínimos, vamos justamente en la ruta contraria. Por lo tanto, nosotros lo que planteamos es, si no se aplican programas integrales amplios, aquí no se puede ir cadena por cadena, no se puede ir caso por caso, es un error. Si nos vamos cadena por cadena, pues pueden pasar 30 años y no acabamos con todas las cadenas productivas. Se necesitan programas integrales. Han existido y se han entregado al gobierno, al menos nosotros lo hemos hecho desde hace ya más de 2 años,
tampoco implica que nos hagan mucho caso. Pero el trabajo de proponer se ha hecho. ¿Qué es lo que nosotros pensamos tiene que hacerse? Necesitamos competitividad industrial de forma sistémica. 3 elementos básicos: valor agregado, generación y sistemas de transferencia de innovación y encadenamientos productivos. Es la forma en la que podemos impulsar el desarrollo de pequeñas, medianas empresas. ¿Bajo qué lógica? Me centro en lo de en medio. Necesitamos elementos de valor agregado que además acaben impulsando empleo formal, desarrollo de capital humano, innovación y progreso tecnológico y acumulación de capital, es decir, infraestructura. Pensemos en lo que es una revolución industrial. Una revolución industrial es el uso intensivo de nuevos sistemas tecnológicos en el sector industrial. Pero si somos informales predominantemente, pues no tenemos las condiciones para entrar a ese uso intensivo. Y entonces lo que ocurre con la revolución industrial es que va a polarizar a quienes sí lo usan y lo pueden usar y a quien no lo hace. Y ahí tenemos que cerrar esa brecha. Y la brecha no se cierra frenando a los que lo hacen, se hace impulsando a los que debemos de hacer. Y eso es lo que nosotros pensamos como mecanismo para generar bienestar y prosperidad. ¿Cuál es la justificación de esta lógica que estoy planteando? Pues sin política industrial vamos a enfrentar un largo proceso de recuperación. Ya se habla de una década perdida. No podría, o sea, si esto se sigue profundizando en los siguientes 6 meses, yo no lo excluiría. Porque las fuentes de crecimiento van a ser muy pocas. Por un lado va a estar Estados Unidos, sí, Estados Unidos se va a recuperar, normalmente ocurre así, pero va a aplicar políticas proteccionistas. México está la inversión pública, pero sin mayor contenido nacional va a ser complicado. Necesitamos darle más aumento a las exportaciones inerciales. Vamos a seguir exportando, sí, pero mientras el 25% de esas exportaciones sea hecho con insumos nacionales y el 75% con importados, no hay crecimiento que alcance. Tenemos que atraer inversiones que van a ver a México como posible puente para entrar al TEMEC, sí, pero eso implica promocionar lo hecho en México y además implica el combate a la competencia desleal. Y hay una inercia de crecimiento de un mercado de 128 millones de personas, pero esas son las fuentes de crecimiento que hay en el corto plazo y todas ellas requieren política industrial. La inercia de lo que traemos no va a ser suficiente y regresar a lo anterior, pues era regresar en el mejor de los casos a crecimiento de 2%. Y vean ustedes el cuadro de la izquierda. Además, vean el punto 2. Estados Unidos va por una refundación de la OMC. Es decir, si Donald Trump gana, se reelige, lo siguiente es cambiar el marco de comercio internacional. Vean ustedes lo del medio, China. China está en una guerra geopolítica y geoeconómica. Yo creo que hacemos mal en decir que es guerra comercial, es geopolítica y geoeconómica con Estados Unidos. Y aquí hay un documento que les recomendaría que adquieran, que es el Made in China 2025. ¿Qué dice China ahí? Declara cuáles son los sectores estratégicos a los que les va a entrar, en donde va a utilizar el 70% de contenido nacional. Ajá. Si les espantaba el 50% del contenido nacional que quería Estados Unidos en el sector automotriz, China va por el 70% de contenido nacional en los sectores industriales estratégicos, todos de alta tecnología. Ahí declara que va a rebasar, que el objetivo es rebasar para el 2040 a Estados Unidos, Alemania, etcétera, a los que sean los líderes en las producciones tecnológicas. Y eso, y también lo recalca, sin descuidar la industria tradicional. ¿En dónde estamos nosotros? Pues vean allá, cayendo 29%, cayendo 19%, perdiendo 12.5 millones de fuentes de ingresos. ¿Hacia dónde queremos que vaya el país? Esa es la justificación. Vamos a vivir un cambio estructural. Esto no va a regresar a como era antes. Y aquí reitero, el tema no es de política económica, el tema es de economía política, que es algo todavía muy distinto y creo que no se ha puesto sobre la mesa. Y por lo tanto, pues necesitamos aumentar la participación de la producción mexicana en los mercados funcionales, tanto en América del Norte como en la propia parte nacional. Mi planteamiento, y me puedo equivocar, pero esto es lo que yo creo, es necesitamos dirigir estrategias y recursos a donde tengamos mayor eficacia y probabilidad de éxito, hacia sectores productivos y cadenas de valor que cuentan con capacidades productivas. Si queremos desarrollarlos hoy, nos va a llevar un rato. Hay que hacerlo, pero eso por su naturaleza es de mediano y largo plazo.
necesitamos alianzas para tener información estratégica. Hoy nosotros, por ejemplo, manejamos un sistema de información con información a código postal, en dónde están empresas, en dónde están empleados, en dónde están a nivel municipal y delegacional, y donde se puede, no en todo se puede. Se necesitan sistemas de inteligencia georreferenciados para estar haciendo análisis y ajustes inmediatos. ¿Cuál será el costo de no aplicar una política adecuada? Mi punto de vista, y así lo llamo, el costo va a ser un país, va a ser el país. Y ya nos ocurrió en los años 80. Y ya cierro con esto como comercial. Los invito el 16 de julio. Vamos a hablar justamente de un libro que iba a presentar yo en marzo, pero pues por la pandemia se pospuso, que es Yo creo que estamos en crisis. Una crisis que se avisoraba desde hace 10 años. Ahí publiqué otro libro sobre lo mismo, sobre la crisis que ya tenía México, y lamentablemente 10 años después ese elemento sigue presente, y de mi parte es todo. Muchísimas gracias, José Luis. Realmente una ponencia magistral. He ido recibiendo varios comentarios en el WhatsApp y también se han recibido varios en el chat. Quisiera abrir el foro para no tomar palabra de algunos de ellos. Sí. Si alguien quiere hacer una pregunta directa a José Luis, adelante. Por ejemplo, David Jaime ponía que el modelo de negocio de China y su cultura ha sido copiar y apropiar y patentar. Queremos ir para allá. Hay que innovar y patentar en adelante porque esa carrera ya se la ganaron en el mundo. ¿Quisieras, David, extender tu comentario, tu pregunta, José Luis? Entonces, si quieren que la responda. Sí, adelante, por favor. Yo creo que cada país va a tener que encontrar su mecanismo, y ese es justamente lo que planteo. A ver, nuestra base productiva es 94% de micronegocios, de acuerdo al Directorio Nacional de Unidades Económicas del INEGI, que se publicó hace un mes. Entonces, necesitamos partir de nuestra realidad, en donde además nuestra capacidad de innovación tecnológica, salvo muy honrosas excepciones, y no necesariamente las más grandes, que muchas veces adaptan tecnología, sino probablemente en medianas y grandes, tenemos que utilizar esa fuerza. Entonces, mi punto de vista es, necesitamos crear una política económica y una política industrial hecha a nuestra medida. Sí, teniendo en consideración lo que ha tenido éxito en los últimos 50 años. Tampoco hay que inventar el hilo negro, pero evidentemente una de las mayores restricciones que además vamos a tener es todo lo que hemos firmado con el mundo. Nosotros andamos en Corea hace unos años en donde nos decían, el problema es que ustedes han firmado tal cantidad de acuerdos comerciales que les restringen la capacidad de contenido nacional, que no sabemos cómo le van a hacer. Entonces, a mí me parece que necesitamos generar una política económica, una política industrial, puesta a nuestra realidad. Nuestra realidad es de sector privado, en donde el sector público no es motor de generación de empleo, no es motor de generación de inversión, pero sí es el motor de la generación de política económica, y sí es el que puede generar condiciones para que las empresas se desarrollen mejor. Entonces, yo no diría repliquemos lo que en otros lugares, y se dice muy bien, se hizo. Ya China, el nivel de China es con Estados Unidos y con nadie más, ¿no? Si ustedes han ido a Hannover Messe, a la Feria Industrial, el avance de China, o sea, ya Alemania tiene problemas para mantenerle el paso a la innovación china. Entonces, en ese sentido, y yo diría, necesitamos un programa aterrizado a nuestras realidades, a nuestras capacidades, y vamos a necesitar alianzas, eso sí, con países. Necesitamos transferencia de innovación, transferencia de tecnología, transferencia de management también, porque la globalización requiere, hablamos de educación dual. Yo lo que he planteado a la propia Federación de Industria Alemana es, necesitamos, ¿por qué no una educación dual para el management? Para entender la globalidad y entender cómo hacer alianzas, y en donde justamente los empresarios mexicanos aprendan de la mejor forma de cómo se está gestionando a nivel global en pequeñas, medianas y grandes empresas. Entonces, yo creo que necesitamos un modelo propio, y realmente ese es mi punto. Sin dejar de lado, sin dejar de hacer un benchmarking con las mejores experiencias, porque además
o son nuestra competencia o son nuestros potenciales socios, pero hoy ser socio de grandes empresas y de países desarrollados implica tener ese nivel, no hay otra manera. Eugenio José Reyes nos pregunta lo siguiente: considerando la realidad política, ¿qué debiesen o pudiesen hacer las empresas tractoras para las pymes? Según tu opinión, José Luis. Mira, yo creo que aquí hay un elemento básico, ¿no? Hoy lo que tenemos sí son poderosos clústeres en el sector automotriz, se está formando algo en el aeronáutico, se pueden tener ejemplos en la parte de la industria de la electrónica, clústeres sectoriales y regionales en donde perfectamente tienen el nivel y la capacidad de desarrollo global. Pero eso no ha generado un spillover sobre el resto de la economía, es decir, no son inclusivos. Entonces, por eso nosotros hablamos de encadenamientos productivos y ese tejido se tiene que generar, ese puente entre las grandes y medianas empresas que sí están en esa dinámica con las medianas y pequeñas que pueden entrar. Al final del día esto requiere desarrollo tecnológico, desarrollo de capital humano, certificaciones. Hoy tú no puedes entrar a ciertas áreas farmacéuticas, aeronáuticas, automotrices, sino, es más, la pura parte textil, si quieres ser proveedor de los asientos, del textil de los asientos, necesitas certificarse por cuestiones de seguridad. Es decir, hay una serie de elementos que me parece necesitaremos tener en claro porque difieren y tienen sus matices, pero como política general hay que hacerlo, matizado por sector productivo y por cadenas de valor, para poder generar procesos de incorporación que pasan por tecnología, pasan por banca de desarrollo, que hoy está desaparecida, que pasan por innovación tecnológica, por sistemas educativos ad hoc para... y yo sí diría, pues a veces hay que forzarle un poco la mano a las grandes empresas. Y aquí hay un elemento básico. Antes del COVID-19, por el puro TEMEC, ya grandes empresas estaban queriendo mudar parte de su producción a México. Hay que hacer atractivo a esa inversión. Con elementos de contenido nacional que hay que desarrollar y que hay que pedirles. Pongo un solo ejemplo. La industria aeronáutica el año pasado quiso sustituir cerca de $6,000 millones para hacerlos en México. Era la decisión de los grandes corporativos de la industria aeronáutica en Europa, en Estados Unidos. ¿Y saben cuánto pudieron sustituir? Si no mal recuerdo, menos de 50 millones de los miles de millones. Y hubo una razón. No encontraron a las empresas en México para hacerlo. Es decir, también hay que ser muy claros. Si yo quiero ir a nanotecnología, si hoy yo quiero ir ya la robótica hasta ya está en otro nivel, si quiero ir a la Internet de las Cosas, hoy Corea del Sur está en el Internet de las Cosas 3.0. Nosotros todavía, bueno, Secretaría de Economía se está deshaciendo de las computadoras. El punto es lo que tenemos aquí es que generar, incubar a ciertas empresas, perdón si ven un gato pasar, es el mío, tenemos que desarrollarlo y aprovechar lo que ya está hecho. Y ese sería el punto. Necesitamos un programa híbrido de encadenar, detectar lo que ya existe y desarrollar lo que vamos a tener que hacer. Aquí Thomas Hogg dice, a nivel de la política económica debemos señalar y mejorar, pero hay que darle una visión y solución a la pyme. Programas como ser más competitivos. ¿Qué modelo recomiendas para las pymes? Mira, aquí hay un elemento que nos muestra cómo sí hacer las cosas. O sea, si nosotros vamos ahorita a Alemania lo que ha generado es una red entretejida de innovación, pero que tiene un elemento fundamental, la ética. ¿A qué se refiere esta red? Que manejan o en la que contribuyen redes de investigación como el Instituto Fraunhofer, la CATEC y otros, en donde simplemente para ponerlo en contexto, ahí participan desde premios Nobel. O sea, por ejemplo, CATEC tiene dos cabezas, dos CEOs. Un CEO de investigación que perfectamente puede ser alguien que cuando uno habla con él dice, este hombre es un premio Nobel. Y otro tiene un CEO que viene de la industria,
por ejemplo, el que yo conocí en su momento había sido el CEO de Krups. ¿Qué es lo que implica, lo que buscan con esto? Es uno, por definición para ellos, innovación es algo que hace mercado, que llega al mercado. Es decir, no es una cuestión científica que se queda en un texto, que se queda en un libro, no. Hablar de innovación es hablar de procesos de mercado, que van a, por lo tanto, a tener rentabilidad, que van a tener inversión y que van a generar empleo, por ejemplo. Entonces, sobre eso se teje una red de innovación y de compartir esas innovación, esas patentes, para que pequeñas y medianas empresas puedan hacer innovación sin tener que recurrir al proceso desde el inicio. Es decir, por eso la ética es fundamental. No se van a robar la patente, la van a compartir y van a tener contratos para que ello ocurra. Entonces, el modelo alemán de red de innovación que le facilita a la pequeña y mediana empresa hacer esa innovación es fundamental porque evita costos. Lo único que hay que tener muy claro es hay elementos científicos, tecnológicos, con visión empresarial que funcionan, en donde están líderes que saben del management a alto nivel, por otro lado, líderes de la tecnología y la innovación que colaboran y que han formado esa red, y es lo que hoy permite que, si bien Alemania compite en comercio internacional con grandes empresas como todo el mundo, en la parte de innovación y producción y la integración de esas cadenas lo hace a través de pequeñas y medianas. Guillermo nos dice, la política industrial implica recursos. Corea ha hecho una gran inversión para desarrollar su industria. En México, desafortunadamente, tenemos una precariedad de ingresos fiscales. ¿Cómo hacerle? Mira, yo aquí plantearía lo siguiente. Déjame ir sobre la banca de desarrollo, que ahorita es alguien fácil de traer a la mente. En su momento, pues, cuando Eugenio dirigía la banca, decíamos que nosotros tenemos 400,000 millones de pesos ahí disponibles para dar financiamiento. Bueno, pues 400,000 millones de pesos ya representan por lo menos 18,000 millones de dólares, que son más de 1% del PIB. O sea, la banca de desarrollo tiene recursos. Banco de Comercio Exterior es autosustentable por todo lo que ha hecho. Es decir, en la banca de desarrollo existe esa capacidad de financiamiento, y además no son recursos fiscales. Es decir, utilizar esos recursos no se contabiliza como deuda, por ejemplo, ¿no? Es un recurso de financiamiento. ¿Qué es lo que hace falta aquí? Si, está el recurso financiero, lo que hace falta es una visión de Estado en donde digamos, ¿cuáles van a ser los sectores estratégicos por donde podemos entrar? Y ahí es en donde, por eso hablamos de sistemas de información inteligente, en donde se pueda detectar en dónde existe el mayor impacto en términos de crecimiento, inversión, empleo y hasta recaudación tributaria. Sobre eso necesitamos ir en donde exista, es un financiamiento al final del día, en donde exista rentabilidad. Y ahí es en donde, pues, para eso tienen que servir los acuerdos firmados, ya no nada más de comercio. Podemos ir con los alemanes, con la industria alemana, que nos dé transferencia de tecnología, que podemos encontrar nuevas formas de integrar procesos productivos. Podemos hacer lo mismo con Francia, su industria aeronáutica, que quieren sustituir importaciones y lo quieren hacer en México. Podemos ir a hacer lo mismo con Estados Unidos. Es más, los propios chinos, los que están en Nuevo León, pues la mayor inversión extranjera directa en los últimos 3 años la ha hecho China. Son los mayores proyectos que han estado llegando. Pero el chiste es que lleguen no a instalar maquiladoras, sino mayor contenido nacional. Entonces, mi punto es, efectivamente, la política industrial requiere recursos, pues nada es gratis, si no, pues estaría fácil, ¿no? Lo que necesitamos es una visión de Estado que acerque los recursos públicos privados, que permita generar alianzas con quienes ya tienen la capacidad tecnológica, y ahí muchos están en el extranjero, y en donde le abramos con ello la oportunidad al sector privado mexicano que quiere y está en capacidad de hacerlo. ¿Por qué Corea? El año pasado estábamos en Corea. Corea tiene algo que se llama el KDI, el Instituto Coreano de Desarrollo. ¿Qué es esto? Es el mayor think tank del este de Asia, sobre los think tanks de Japón. ¿Qué es lo que hacen ellos? Para el programa que se iba a echar a andar este año, durante un año, o sea, no el año anterior, sino un año antes, el sector público, el sector privado, la academia, universidades, institutos de investigación del más alto nivel, se reunieron para diseñar un proceso calendarizado mes por mes para generar los proyectos
en donde estaba presupuestado además el gasto que se iba a hacer en los 15 sectores prioritarios, ya se tenía programado el gasto a realizar hasta el 2030. Que hablamos de autos autónomos, en Corea se creó una pequeña ciudad para probar los autos autónomos, desde la parte de infraestructura, la parte que incluye concreto, pintura, la señalización electrónica, cómputo, para probar sus autos autónomos. Y ahí probar el Internet de las cosas, la digitalización, todo lo que queramos hacer. Es decir, sí se requieren recursos. Yo creo que México tiene que avanzar lentamente, pero vamos, o sea, aquí tenemos a grandes empresas transnacionales que ven a México y lo han visto durante muchos años. Hay que buscar otro tipo de alianzas y por eso nosotros hablamos, necesitamos política industrial. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta más, puede abrir su micrófono y hacerla directamente. Yo tengo una pregunta. Soy Jorge Matar. ¿Sí me escucha? Sí, sí, sí. Mire, excelente la presentación del doctor de la Cruz. Mi cuestionamiento es el siguiente. El Estado desarrollador me parece que es una idea extraordinaria y requiere que concurran gobierno, sector privado, academia, institutos de investigación científica, tecnológica. Entonces, ¿cómo convocar para que todos estos concurran? Especialmente importante, me parece, es el papel del sector privado, de los empresarios, de ustedes. Y me parece que en el pasado se ha generado una opinión, probablemente esté equivocada y también es una pregunta, de que a los empresarios no les gusta mucho la política industrial, no les gusta arriesgar, no les gusta comprometer. Y en una situación en la que estamos, en donde me parece claro que el gobierno no promueve el desarrollo, la pregunta es cómo actuar, cómo concitar la participación del sector privado, academia, instituciones de investigación científica, a lo mejor a nivel de los estados. Es decir, todo esto me parece que es lo que necesita el país, pero con este gobierno no creo que sea propicio. Entonces, ¿cómo generar, doctor de la Cruz? Muchas gracias. Gracias, Jorge. En alguna vez creo que habíamos coincidido también por ahí. Un gusto. Pues mira, yo hablaría de que al menos aquí veo a dos empresarios, los tengo aquí enfrente, que sí les gusta la política industrial, ¿no? Y ahí está Fernando y por acá está Tomás. Entonces, yo plantearía esto. Yo creo que las condiciones nos han ido mostrando la necesidad de buscar nuevas alternativas. Es muy claro y tienes toda la razón. O sea, hablar de política industrial hace 3 años nos decían setenteros, ¿no? Que eso pues no era lo óptimo. Hoy, como les mostraba, el 5 de junio lo dijo Lighthizer, vamos por una política industrial, a como ellos la entienden, como la entiende Estados Unidos. El Made in China 2025 es un documento de política industrial que está alineado a lo que Xi Jinping planteó cuando ascendió al gobierno y que echó a andar con su iniciativa de lo que hoy se conoce iniciativa de la ruta y la seda. Es un programa de política industrial no más que de dimensiones globales. Y van unidos. Pakistán mismo acaba de anunciar necesitamos política industrial. Alemania, si ustedes ven el documento que firmaron Alemania y Francia hace poco más de un mes, en el 4º punto, si no mal recuerdo, es el fortalecimiento de la industria franco-alemana. Y así me podría ir con lo que acaba de anunciar la India y lo que ya se está hablando en Canadá de política industrial. Es decir, el tema de política industrial ya está puesto sobre la mesa a nivel global. Rusia misma trae ahí sus elementos. Entonces, el punto aquí es, eso ya está sobre la mesa, ya afortunadamente ya no somos setenteros, ya somos del 2020. Lo único es que primero pues lo empezamos a decir antes. Dos, evidentemente, y lo mencionaba, un elemento es el management en México, por eso hablábamos de la educación dual. O sea, sí necesitamos
de alguna forma incubar, y no porque esté mal, ¿no? Yo no pretendo decir lo que tiene que hacer el sector privado. A mí me parece que hay un área de oportunidad en hacer, compartir las nuevas ideas de quienes lo están haciendo bien, y se llaman Alemania, se llama Corea del Sur, se llama la propia China, lo que va a hacer Estados Unidos en materia de desarrollo económico y desarrollo industrial. Y ahí, de hecho, Van Silber lo planteaba en los 70s, que una de las limitantes del empresariado de América Latina era que no entendía en aquel momento, lo voy a simplificar, la globalidad, ¿no? Muy probablemente sí necesitamos hacer esa labor de inmersión para el sector privado. Pero a mí me preocupa más el sector público, porque el sector privado es global por naturaleza. O sea, los aquí presentes colaboran y conviven y compiten con todo el mundo, puedo expresarlo, tienen ese conocimiento. Me preocupa el sector público. El sector público probablemente sea el que mayor rezago tiene en esto. Yo creo que no se ha comprendido realmente lo que es la cuarta revolución industrial, los prerequisitos y lo que se tiene que aplicar, porque si se hubiera entendido estaríamos hablando de ciencia, tecnología, de progreso tecnológico y de cómo eso aterrizarlo al sistema productivo, con todas las limitantes. Yo creo que ahí sí es muy claro, normalmente el liderazgo en estos procesos emana del Estado. El Estado es el que convoca, el que genera una política y el que va incluyendo al sector privado, y el sector privado va participando, al igual que la academia. En México probablemente ese sea la mayor debilidad. No, hoy nuestro sector público no está puesto en ese nivel. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que estamos haciendo aquí. Muy probablemente el sector privado va a ser el que va a tener que acabar impulsando el cómo sí. Porque si no el costo va a ser muy elevado. Hay que dar el cómo sí, probablemente nos vamos a dar 3 o 4 frentazos o más, pero al final del día yo creo que lo que está en juego es el país, y necesitamos hacer propuestas de lo que creamos que es pertinente, pues con todas las limitantes que tiene un esfuerzo privado. Doctor, yo tengo una pregunta. Evidentemente, si queremos progresar como país, pues el tema, ahorita lo acaba de mencionar, el 4.0 debe ser un elemento fundamental, ¿no? Diversos países así lo han hecho y han desarrollado sus iniciativas 4.0, y muchos de ellos se han especializado en algunas de esas tecnologías, ¿no? De las diversas tecnologías que existen en el temas 4.0, el Internet de las Cosas, impresión en 3D, inteligencia artificial, el blockchain, ciberseguridad, etcétera, etcétera. ¿Usted cuál cree que pueda ser una de esas tecnologías? Evidentemente no podemos enfocarnos a muchas, ¿no? Pero ¿cuál de esas podría ser una de las áreas en donde la triple hélice puede enfocar sus esfuerzos y tener resultados, digamos, en el muy corto plazo, o donde pueda haber mayor éxito de lograr cosas interesantes? Gracias. Mira, yo aquí partiría del pragmatismo, y aquí mucho mal influenciado por Fernando. Yo plantearía en dónde tenemos posibilidades de mercado. Es decir, a ver, tomemos de nuevo el ejemplo del sector aeronáutico. Quieren hacer cosas, y quieren hacer cosas con México. A ver, ahí, ¿qué procesos productivos se pueden traer a México y qué procesos de innovación tecnológica se requieren para que México genere esa, y así lo voy a llamar, espero que nadie se moleste, esa sustitución productiva y competitiva de esos insumos intermedios que se haga en México? Es decir, yo partiría de en donde tenemos posibilidades de mercado, en donde lo que necesitamos es darle un empujón a nuestras empresas proveedoras, pequeñas y medianas, de esos insumos. Y entonces hablamos, a ver, el nuevo Airbus requiere 500 kilómetros de cableado, un solo avión, ¿no? La parte de procesamiento de información, es decir, en la parte de software, de computación, todo el procesamiento que requieren esas aeronaves, ¿no? Me da un nicho de mercado. Entonces yo diría, sí tenemos posibilidades de entrarle a la industria de la aeronáutica, de reforzar la parte automotriz porque no podemos perderla, de avanzar en la industria de la computación y de la electrónica.
Y por otro lado tenemos, yo creo que la industria de la metalmecánica, que es probablemente relativamente sus procesos son menos complejos, pero en donde el mercado es muy grande. Entonces, yo creería que en esos sectores, computación, tenemos que avanzar en electrónica, vinculados con sectores estratégicos y no los pretendo agotar, pero en la parte automotriz, aeronáutica, fabricación de maquinaria y equipo eléctrico y electrónico, tenemos y avanzar en la industria de la metalmecánica, que hay posibilidades importantes. Con eso tenemos para empezar a funcionar. Mira, la propia industria textil y del calzado, lo que requiere son procesos de impresión 3D, de nuevos diseños, en donde la industria del calzado de Guanajuato te dice, es que yo tengo mercado en Estados Unidos, pero no tengo las máquinas para satisfacer esa producción. Es decir, yo creo, y no es que les curra el bulto, pero podemos avanzar en esos sectores que estamos hablando y podemos, el trabajo es detectar otros en donde o ya hay mercado y lo que se requiere es financiamiento, o ya hay decisión de sustitución de importaciones de grandes empresas y lo que falta es que hagamos ese clic, y haría algo más. A ver, hoy nuestra competencia es el este de Asia, es la plataforma del este de Asia, una región innovadora. ¿Podemos pensar que el esfuerzo estatal de Jalisco basta? ¿Que el esfuerzo estatal de Aguascalientes por sí solo basta? ¿Que el de Guanajuato por sí solo basta? Tenemos que generar regiones innovadoras y tienen que unirse esfuerzos estatales y federales alrededor de esos sectores competitivos para poderlos impulsar. Es decir, dentro de todo esto, además, necesitamos cambiar el concepto porque un estado no va a poder competir con la región de Baden-Württemberg en Alemania o con la plataforma de China que hoy incluye Vietnam, Singapur, Indonesia, Malasia, Taiwán, propio Hong Kong. Entonces, necesitamos conceptualizar eso y detectar los sectores, las regiones y las cadenas con mayor impacto. Pero yo, concretando, yo sí veo, no podemos perder la automotriz, al menos tenemos que seguir compitiendo en ella. La aeronáutica es una opción, industria de maquinaria, equipo, metalmecánica, yo creo que por ahí se puede avanzar. Pues, ¿algún otro comentario? Pues a mí me gustaría simplemente comentarle a José Luis que su plática ha sido excelente, ¿verdad? Creo que es la mejor que has hecho, José Luis. No es porque estés aquí, pero te vi muy asertivo, te vi muy concreto y con un análisis, pues como siempre, el tuyo impecable, ¿verdad? Un análisis numérico, gráfico, estadístico de muy buena calidad y las conclusiones generales apoyadas en ese análisis. Yo quisiera nada más comentar que mucho de lo que estamos viviendo en México es el resultado de una deformación de la economía generada por los incentivos desalineados de la política neoliberal. Teniendo un país donde impera el alto costo del dinero, la pauperización por política económica de la mano de obra, como así fue el caso de los últimos 30 años, la escasez de financiamiento, el nulo apoyo e incentivo que tienen todos los otros países mencionados a la innovación y a la inversión y a la investigación y desarrollo. La existencia de grandes monopolios en México que te encarecen los insumos básicos, empezando por los del gobierno, la energía, la petroquímica básica, las vías de comunicación caras también en manos de oligopolios privados. Todo eso ha deformado la economía mexicana. No es la causa de lo que vemos, ¿verdad? Más que los incentivos desalineados que hemos vivido. Los empresarios
Fernando, apagaste el micrófono. Argentina empezó en 1970, después de haber ganado el gobierno comunista en 1950 y de haber tenido 10 años de revolución industrial. Estaban destrozados, mucho peor, más destrozados que México. Sin recursos, un país empobrecido, aislado, intervenido. Y empieza poco a poco con un cambio, como dice José Luis, en una política industrial, cambiando los incentivos de los actores económicos. Y poco a poco fueron encontrando que, siendo prácticos, atacando los incentivos básicos para invertir, para crecer, para ahorrar, para trabajar, fueron generando una economía cada vez más potente, pues porque pusieron a trabajar a millones y millones de ciudadanos. Creo que es el caso de México. Necesitamos que cambiar los incentivos que dejaron los neoliberales, como dice José Luis. No ha cambiado esencialmente eso, o sea, no ha cambiado para mejorar, ha empeorado en el sentido de que el gobierno lo poquito que quizá había bueno de los neoliberales ya lo quitó. La actitud es eminentemente adversarial con el sector privado. La incompetencia de las áreas económicas pues, es patente, ¿verdad? Y la inexistencia de un rumbo claro, pues también. Entonces, México sí puede, claro que puede, y yo se los digo porque lo he visto trabajando en otros países. No tenemos por qué no, pero tenemos que cambiar las políticas básicas, que lo que José Luis llama una política industrial, nosotros en la ley le llamamos un cambio. En las políticas que nos den dinero más barato, sí se puede. El hecho de vivir con dinero caro ya nos acostumbramos, pero no es un estado natural de una economía. En que haya financiamiento suficiente también se puede. En que los monopolios se moderen también se puede. En que el gobierno establezca los incentivos fiscales adecuados para invertir, para innovar, también se puede. Y claro que la forma de lograrlo es lo que hizo José Luis, o sea, se requiere un pacto, y en ese pacto tiene que entrar el gobierno federal, sí, pero también el Banco de México, que es el gran ausente de la política económica de este país, es otro de los frenos. Tienen que entrar las grandes empresas aquí. Se hizo una pregunta: ¿qué pueden hacer las grandes empresas por las pymes? Pueden hacer mucho, además de ahogarlas, ¿verdad? Pueden promoverlas, pueden pagarles a tiempo, pueden pagarles en vez de a 120 días a 30 días. Pueden fomentarlas, pueden ayudarlas. La industria, por ejemplo, automotriz extranjera ha ayudado a muchísimos proveedores. Hay cómo hacerlo. También tienen que entrar aquí las universidades, que las universidades, por ejemplo, en el estado de Nuevo León, pues han apoyado mucho la iniciativa de 4.0, unas más y otras menos, pero en general con mucho entusiasmo. Los sindicatos, ¿verdad? Otra vez Nuevo León aquí es un ejemplo. Se nos va a venir una escalada de demandas laborales increíbles, pero los sindicatos aquí, algunos están preparados y tienen que ayudar, ¿verdad? Porque si no, por ahí va a ser uno de los problemas graves. Y sobre todo los políticos, como dice José Luis, o sea, a Martí Batres promoviendo y a esas gentes un estado de bienestar, cuando tenemos 65 millones de personas en la pobreza, pues verdaderamente es kafkiano, ¿verdad? Entonces, coincidimos mucho con José Luis, aquí nos está abriendo más los ojos, nos está dando muchos elementos para apoyar este cambio tan necesario. Y finalmente lo que dice José Luis es cierto, el cambio es político. No es, como dijiste tú, no es economía política, no es política económica, es economía política. O sea, se necesita poner el problema de la pobreza, del crecimiento, del empleo en primer lugar en este país. Entonces, pues yo quisiera simplemente agradecerle a José Luis y decir, estamos muy alineados en lo que pensamos, ¿verdad? Y nos ayudas a enfocar más el trabajo de todos nosotros para ayudar a que México sea un país próspero y más justo. Gracias, José Luis. Gracias, Fernando, con mucho gusto, y pues un saludo a todos y a la orden. Hasta luego, José Luis. Hasta luego, Tomás. Muchísimas gracias.
Gracias. Con gusto, con gusto. Tener el link para Saludos. compartir esta excelente conferencia Gracias. amigos aquí en Monclova. Gracias, muchos Se va, saludos.